Yo creo que se decepcionó un poco porque él no lo podía entender, no podía entender qué pasaba, que estaban pidiendo ver a Leo más, pero tuvo una lesión y se rompió el ligamento cruzado. Yo en América lo vi a él muy diferente. Y al final, él fue el que decidió. ¿Cómo fue que su hijo empezó a jugar al fútbol desde niño? ¿Cómo fue ese primer contacto? Cuéntenos. Uy, él comenzó desde los 3 años. Realmente a los 3 años tengo a un hermano que él también jugaba. Entonces, mi mamá le tocaba cuidar a Leonardo y se lo llevaba. Y de ahí comenzó el gusto como de repente pelotear, pelotear, pelotear. Y ya a los 6 años él comenzó en Chivas. Ahora sí que comenzó como escuelita y pues de ahí realmente fue como comenzó él. Ya después estuvo en torneos, en pues todas las ligas que de repente son las con las que comienzan, que es Liga Córdica, entonces que Copa Chivas, Copa Franquicias, y de ahí él comenzó a los 6 años, ya con todo este tema más formal. Los primeros pasos que dio Leo, ¿cómo fueron, sobre todo en su infancia? Cuando tenía eso, unos 6 años para adelante, todo ese tiempo estuvo en Chivas. Sí, él estuvo en Chivas y de ahí, te digo, él estuvo desde los 6 hasta aproximadamente a los 12 años. Se vino pandemia. La pandemia estuvo así como queriendo frenar un poquito el sueño de Leo, pero no, realmente Chivas siguió todo en virtual, sus entrenamientos, todo el seguimiento fue virtual, el profesor se conectaba, les ponía ahora sí que ejercicios en lo que se pudiera, ya que pues también los espacios no eran tener una cancha de fútbol, pero siempre estuvo activo. Entonces, él de ahí de lo que viene siendo Chivas, él estuvo en Chivas San Rafael, se va a un nuevo club, cuando pasa pandemia, comienza un club que se llama Viña, en ese entonces era algo nuevo, y fue una decisión en dar las gracias en Chivas por un proyecto nuevo. Él siempre ha sido, ¿cómo pudiera decirte? A él lo ha llevado de la mano un tío que fue director deportivo en Chivas San Rafael. De hecho, él fue el que hizo, ahora sí que campeonas a las primeras de Chivas femenil. Y él es el que ha guiado más que nada a Leo en todo eso. Entonces, él sale de Chivas y le ofrecen este proyecto de Aviña. Y fue cuando me decían, tráetelo. Y yo uy, pues sí era una decisión difícil, porque pues era Chivas, vámonos a un proyecto nuevo, ¿no? Mm. Entonces, la decisión realmente parte la tomó Leonardo, porque pues sí estuvo 6 años, aproximadamente 5 o 6 años en Chivas. Le iba muy bien, siempre, siempre fue capitán, entonces siempre fue como pues un jugador que siempre al final aportaba mucho, ¿no? Entonces, al momento de irse, pues sí era como de que tuvimos que hablar con los profesores y fue de algo que sí sorprendió un poquito, pero al final, pues, le dieron ahora sí que la suerte para que siguiera él buscando, ¿no? Porque, pues, ya no era ya él también estaba en como eso de pandemia, no estaban ya entrenando como tal, y acá le ofrecían entrenamiento ya en cancha, puertas cerradas, y al final el niño, pues quería ya, ¿no? O sea, volver a la cancha. Entonces fue cuando él decide sí seguir este proyecto y se va a Viña. En la Viña, el Leonardo es 2008 y estuvo entrenando ahora sí que con los 2007 un año más. Entonces eso le motivó todavía más a
a seguir tomando la decisión, vaya, o sea, no arrepentirse. Y de ahí fue cuando comienzan más torneos, comienza a subir más el nivel de su juego, vaya, y comienzan con un torneo en Rosarito. En Rosarito se van, lo convocan con la categoría 2007 y de ahí fue cuando Leo se emociona, se motiva y allá quedaron subcampeones, entonces se fueron a penales. Ahora sí que creo que fue Toda, ya toda la emoción. portero, y ahí fue cuando se decidió, pero estuvo buenísimo. Entonces él llega motivado y de ahí comienza, ahora sí que ya más en forma todo este proceso de Leo, y fue cuando comienzan visorías, y pues de ahí todo ya. Ya viene la siguiente parte. Pasando a todo este tema de las visorías, ¿cómo fue el momento en el que América captó a Leo? Tal vez le comentaron que ya lo estaban siguiendo porque era capitán en Chivas o le habían dicho algo en particular para todo el seguimiento que le estaban haciendo al momento de llegar a las visorías. Fíjate que no como tal, o sea, Leonardo para ese entonces se va a un torneo a Mazatlán. En Mazatlán, previo a esto ya en Chivas ya lo habían pedido, no lo quisieron soltar porque todavía estaba este chico, aproximadamente, ¿qué tendría? 11 años, cuando antes de que se viniera pandemia. Pierdo un poquito la noción del tiempo porque se me va si fue antes, después, pero no quisieron soltarlo todavía en Chivas, que porque estaba muy chiquito y bla, 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 bla. Entonces, ah, te repito lo de Aviña, se va en un torneo en Mazatlán y ahí ya lo estaba pidiendo el Juárez y estaba queriéndolo checar Monterrey. O sea, ya había varios visores ahí que estaban pidiendo ver a Leo más, pero tuvo una lesión y se rompió el ligamento cruzado. Entonces Leonardo para un año y medio y cuando regresa no sabían cómo iba a regresar. Entonces es así como que, bueno, se puede, no se puede. Comenzaron ahí mismo en Aviña, en el club, visorías. Y fue cuando dicen, oye, a ver, quiero verlo, a ver qué tal regresó. Entonces se tuvo que presentar a visorías aquí mismo en Guadalajara y de ahí fue como comenzaron y otra vez, sí, pasa el proceso, sí, ahora lo queremos ver en Ciudad de México, que fue América, porque también fuimos a Monterrey, fuimos a Pumas y fuimos a América al mismo tiempo. Pero él iba regresando ahora sí, de toda su rehabilitación, regresa al club y a los 3 meses pasa todo esto. ¿A qué edad se lesionó, perdón? A los 14 años. Tenía 14 años, Wow. de hecho, él, te repito, estaba en Mazatlán y ahí ya, o sea, los visores ya habían hablado con mi esposo, de hecho fue el que estuvo allá, entonces él dijo, todo se arregla con el profe, si quieres hablar con él. Entonces fue un momento que cuando se lesiona, viene aquí a Guadalajara, regresa, lo buscan, ahora sí que el doctor para checarlo, le buscan desde el club, hicieron ahora sí que todo lo posible por que lo viera un médico. Este, Gracias a mucha gente pudo verlo Rafa Ortega, que es el doctor de las Chivas. Él entonces pudieron hacerle una cita rápido, la verdad. Lo ve él y le hace todo y sí, efectivamente, pero le dice, yo no te puedo operar hasta que cumplas 15 años. Es riesgoso por el crecimiento, bueno, mil cosas, ¿no? Términos médicos y no lo opera, pero le dice que tiene que hacer una rehabilitación previa. Esta rehabilitación, pues él antes de irse a la secundaria, porque estaba en la secundaria, se iba al gimnasio. Entonces duró desde mayo hasta diciembre haciendo una rehabilitación previa para ver si podían operarlo antes, que el doctor decía que no. Entonces cuando él se presenta, perdón, en noviembre a su cita, pues el doctor le dice,
que está listo para su cirugía. Entonces, a él lo iban a operar hasta enero. En enero no se adelanta a diciembre. Lo operan y tuvo rehabilitación después y regresó a las canchas en agosto. Entonces, ya de ahí fue cuando comienza todo, Mm. todos estos procesos de visorías y visorías. Sí, y justamente comentaba de que fueron a México, que estuvieron con Pumas, que estuvieron con América. ¿Qué fue lo que les hizo elegir finalmente que se fuera a las fuerzas básicas del América? ¿Qué nos hizo elegir? Pues ¿qué nos hizo? Pues como equipo número uno, que dicen que es aquí en la Liga Mexicana, yo creo que fue lo que más nos convenció. Y al final él tomó la decisión. Se sintió muy cómodo, se sintió muy, ahora sí que le gustó mucho, porque estando en Monterrey también estuvo a gusto, pero a lo mejor era todavía el nervio, todavía el que no se sentía algo cómodo, no sé. Entonces yo en América lo vi a él muy diferente. Y el final, él fue el que decidió. ¿Cómo fue vivir todo ese proceso? Porque ustedes de aquí de Guadalajara, ¿cómo fue aceptar que su hijo se tenía que ir de casa porque estuvo acostumbrada a que estaba en Chivas, lo tenía cerca, vivía con ustedes? ¿Cómo fue todo esto para que se fuera a Ciudad de México? Pues sí, fue un proceso como complicado, pero yo creo que siempre hay alguien que te da como, ¿cómo te puedo decir? Se le facilitaron muchas cosas a él. Tanto yo no tenía en dónde poder, o sea, dónde se iba a quedar Leo, porque a él no le ofrecen casa club. A Leo le ofrecieron escuela, le ofrecieron comidas, le ofrecen todo, pero casa no. Entonces, esa parte sí, al momento en que era la que queríamos como negociar un poco, definitivamente no se podía. Entonces, eso sí era como un cierto temor. Al final vamos a Ciudad de México a ver qué se podía hacer con encontrar un lugar. Y es ahí cuando encontramos a un amigo. Leo tiene un muy buen amigo allá, Curi, el famoso Curi. Entonces, él fue el que le dice, Leo, hay aquí donde quedarte, pero es de mucha confianza la señora con la que estoy, entonces tendrían que hablar al final, ¿no? Fuimos y la verdad, pues desde que llegamos sí nos dio muchísima confianza y sobre todo que estaba muy cerca del club, muy, muy cerca del club. Entonces es ahí cuando comienzo a ver que se le están dando como un poquito más fácil las cosas y le digo, pues ni modo, o sea, si es tu oportunidad, adelante, apoyar, porque al final, pues, desde chiquito ha sido su sueño, entonces esa parte de Leo es así como, pues vamos intentándolo. Sí, fue muy difícil, pero ya teniendo el lugar, teniendo ahora sí que todo realmente ya como acomodado. En ese momento nos fuimos a comprarle un patín eléctrico para que se pudiera mover, que era lo que se movía el otro chico que estaba ahí. Entonces, pues al final fue soltarlo. Nosotros decidimos, ya teniéndole lugar, fuimos a hacerle algo de despensa, se queda con su patín y adiós. O sea, esto fue un proceso de 4 o 5 días que estuvimos allá, dijimos sí, regresamos, agarramos sus cosas y nos volvimos a ir ahora sí que con todo. ¿Cómo fue como tal todas las vivencias que tuvo cuando estuvo en el América? Pues yo como mamá lo veía muy contento, muy, muy contento. Realmente yo con él no fui más que, solamente fui una sola vez, el 10 de mayo a verlo jugar. Y la verdad lo vi contento, o sea, lo veía feliz, cada videollamada que hacíamos era súper contento. Él es un chavo muy disciplinado, realmente es muy disciplinado y él tenía todos sus horarios, ¿no? Llegaba a las 6 de la mañana, se iba de la casa para poder desayunar, porque de 7 a 7:30 creo que era el desayuno. Entonces él estaba desde, no sé, 10, 15 minutos antes para poder estar. De ahí pues ya se quedaba el entrenamiento, se quedaba al gimnasio cuando se lo permitían, regresaba.
se bañaba, se iba a comer, porque después era la escuela era de 3 a 7 de la tarde. Entonces ya salía, se quedaba a cenar y ya de ahí regresaba a su casa y yo la verdad lo veía muy contento. Eh, ¿Cómo se manejaban? Realmente ya profesores y Leo era algo directo. Yo como mamá nada más veía que él estaba muy bien. Vi el crecimiento que tuvo futbolísticamente. Demasiado, o sea, fue algo impresionante, de a como lo vimos aquí, aún siendo capitán, aún siendo eh, no sé, muy buen jugador. Sí vi un crecimiento muy grande en ese tiempo que estuvo en América, porque pues al final hace 2 meses ya no está. Y ahora, si él estaba muy contento, supongo que más bien fue decisión del club que ya no continuara. Así es. Sí, sí, ¿Y a sí. qué se debió eso? ¿Les explicaron motivos, le dijeron algo o simplemente fue una decisión unilateral? Sí, simplemente fue así. Nada más les dijeron, se terminó y que no, o sea, fue todo realmente nada más así, darle las gracias, vaya, por el tiempo que estuvieron. Y ahora él cómo se tomó todo esto, porque volvemos a que él estaba muy contento, él estaba siendo muy disciplinado, él estaba mejorando, pero le llega este baldazo de tienes que regresar a Guadalajara porque en América ya no te consideran. ¿Cómo lo vivió él? No, pues sí fue yo creo que fue, no, triste, o sea, fueron muchos sentimientos encontrados porque justo iban llegando de un torneo en San Diego y en el cual él era capitán. O sea, él fue capitán, subcapitán. Entonces, sí estuvimos nosotros allá con él. Y sí veíamos que estaba de titular en ese torneo, porque no había, creo que todavía MX, creo que ya era la 17 a la que tenían que haber brincado. Entonces, tenían torneos con terceras divisiones, o sea, allá en Ciudad de México, pero no como Liga MX. Entonces, en ese proceso, él estuvo muy bien en el de San Diego, precisamente que fue el que vimos. Ah, muy bien, estuvieron, nosotros lo veíamos muy bien, la verdad. Tanto la porra como nosotros, entonces él se sentía un poquito a lo mejor seguro, pero al momento en el que nosotros regresamos, todavía bueno, él estuvo entrenando una semana, entonces cuando a él le dicen, fue un día antes de su graduación, justamente, a él le dicen, Leo, pues lo separan, y no, o sea, a mí nada más me dijo en una llamada, mamá, ya nos dieron las gracias. Fue todo. Al día siguiente nosotros íbamos a volar a Ciudad de México para su graduación. Llegamos, lo vimos tranquilo, pero no era Leo, o sea, sí lo vimos triste. Al día siguiente su graduación, pues no la disfrutó, sinceramente. Nosotros lo veíamos, o sea, se trajo el segundo lugar académicamente. Eh, no lo veía contento, pero al final yo creo que pasó el tiempo, pasaron los momentos y se fue tranquilizando. Nosotros agarramos todas sus cosas y en ese momento nos venimos. O sea, te estoy hablando que le dijeron las gracias el miércoles, el jueves fue su graduación y el viernes nos regresamos con todas sus cosas. Estando Wow. aquí, estando aquí, a él lo quieren ver en Cruz Azul, entonces se vuelve a ir el domingo a Ciudad de México, regresamos aquí el viernes, el sábado comimos aquí, el domingo se vuelve a ir. Entonces, fue un proceso, no lo dejaron como aterrizar un poco. Entonces, pero sí fue, yo creo que se decepcionó un poco porque él no lo podía entender, no podía entender qué pasaba. Continuando un poquito, ¿cuál fue el resultado de la prueba en Cruz Azul? Sí gustó, sí, pero desgraciadamente lo soltaron tarde de América y ya no alcanzó un registro. O sea, ya no alcanzaron a registrarlo como tal, se fue a Cruz Azul, se fue a León y y en Atlas.
pero al final, pues, o sea, no hubo un registro. Le dijeron en Cruz Azul que dónde iba a estar esta temporada, porque lo querían ahora sí que seguir, al igual que en Atlas. Entonces, pues ahorita, Leo firmó en una tercera división con ya checando que si en esta temporada am, Cruz Azul, Atlas quisieran tenerlo, pues habría manera de que se fuera. ¿Y por qué fue el motivo de que América se tardó en soltarlo? ¿Cuál fue? ¿No hubo una explicación detrás o No, simplemente no, simplemente yo creo que así es como lo manejan, porque no solamente fue a Leonardo, o sea, fueron a la mayoría de los chavitos a los que en ese momento les dijeron gracias y ya, entonces varios no pudieron acomodarse, de hecho creo que la mayoría por lo mismo. eso es obviamente como que un poquito de futurología, pero entre regresar a Ciudad de México para irse con Cruz Azul, si, siempre y cuando pues lo sigan y lo sigan queriendo, irse al Atlas, ¿cómo lo vislumbra un poquito el futuro? Ay, pues es que ahorita la verdad que le de, en este momento, él llegó el momento en que ya no quería fútbol, la verdad, de que decía, ya no quiero, pero también estaba buscando, pues ahora sí que una universidad, ¿no? Su universidad, porque ellos terminaron antes la escuela. Entonces, ahorita en donde él firmó, en donde él está Patíos, ese es en donde se encuentra ahorita. Y tuvo su debut el miércoles, sí, el pasado, comenzó titular y está súper contento. Está muy emocionado. Otra vez como que regresó este chavito que quiere, ¿no? Que quiere seguir que no quiere que pare su sueño. Tiene buenas propuestas en las universidades, con algunas becas deportivas en dado caso, solamente tiene que seguir ahora sí que sumando minutos, pero él dice que él sí quisiera quedarse. O sea, él dice, en donde sea, sí me voy, pero si es aquí, yo sí me gustaría quedarme porque ya estoy en casa. Atlas tiene una muy buena cantera, entonces, si le dan la oportunidad, probablemente él decida quedarse en Atlas. No sé, la verdad que ya en su momento pudiera él decidirlo, porque pues ya ahora sí casi casi sería mayor de edad, ¿no? Entonces, y él vivirlo, solamente él sabe lo que ha pasado en cada lugar. La anécdota de cuando desayunó con los jugadores del primer equipo. Sí, pues es que ellos realmente sí llegaban como a compartir el comedor, vaya, porque y a veces se encontraban, coincidían que a Leo se llegó a ver que a Malagón, a Kevin Álvarez, entonces sí, y decía él que eran muy, muy, muy sencillos, o sea, realmente estabas con una persona más. No ahora sí que no quién son. Ellos eran muy sencillos. Una vez estaba Leonardo, no sé si creo que eran comiendo y le tocó estar junto a Kevin y decía que platicaban. Entonces, en los partidos también muchas veces se quedaban así. Me tocó una vez que estaba Igor, ahí también que los estaba viendo. Entonces, se me hacía como eso que vivió Leo, se me hace como muy padre porque al final tuvo esa experiencia de poder tenerlos, o sea, cosa que le digo, al final muchos chavos, pues que no, o sea, hasta con una foto, ¿no? Pero sí, le tocó desayunar, le tocó comer con ellos, o bien hasta cuando les tenían la comida porque era una diferente para ellos, llegaba él. Llegaba Leo y decía, mamá, me tocó la comida del primer equipo. Ay, ¿a poco? Dice, sí, llegamos temprano y nos tocó a nosotros la comida del primer equipo. Entonces, sí, experiencias como muy padres.